Bienvenido a mi canal Entendiendo los Tiempos con Luis Calleja. Sean bienvenidos cada uno de vosotros donde quiere que se encuentre. Que la gracia y que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob bendiga a todos los países que son parte de mi ministerio Entendiendo los Tiempos. Muy bien, mis hermanos y mis hermanas que me estén escuchando en diferentes países, yo les voy a pedir que abran su Biblia en Isaías, capítulo 34, del versículo 1 al 2. Su palabra dice: acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga toda la tierra, y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones. Eso es lo que está ahorita Dios. Está airado contra todas las naciones. Indignado contra todos los ejércitos. Así está Dios ahorita con todos los ejércitos. Contra todos los ejércitos de ella. La destruirá y las entregará al matadero. Es decir, esto se tiene que cumplir. Amén. Ahora, mis hermanos, el tema que quiero tratar en este día lleva por nombre: ¿dónde será la tercera guerra mundial? ¿Y cuándo será la tercera guerra mundial? O sea, ¿cuándo? ¿Y dónde será? Amén. Ahora, mis hermanos, escuchen bien lo que voy a decir. Pongan atención. Ustedes han escuchado decir a muchos predicadores, como muchas noticias del mundo, noticias cristianas, decir que lo que estamos viendo hoy en día entre Rusia y Ucrania, que es la tercera guerra mundial. Y eso es falso. Eso es no verdad. Es mentira. Si esto fuera la tercera guerra mundial, entonces la palabra de Dios quedaría como mentirosa. O Dios quedaría mentirosa, o muchas profecías bíblicas no se estarían cumpliendo. Por eso aquí vamos a mirar dónde será la tercera guerra mundial y cuándo comenzará la tercera guerra mundial. Amén. Hermanos y hermanos, tengan mucho cuidado, no se dejen engañar. A través de la historia siempre viene diciendo que esta es la tercera guerra mundial. Miramos la guerra que pasó entre Israel y los palestinos, y muchos predicadores como Noticias Cristianas decían que esto era la tercera guerra mundial, y no lo fue. Ahora está la guerra de Rusia con Ucrania, y ahora salen estos diciendo que esto es la tercera guerra mundial, y eso no es verdad, es falso. A veces son propagandas. Amén. Hay que tener mucho cuidado, hermano, a quién escuchar. Amén. Ahora, ¿por qué Estados Unidos y la OTAN no se involucran en el conflicto de Rusia y Ucrania? ¿Por qué la OTAN? Ahora, si tú no sabes qué significado tienen estas 4 letras de la OTAN, yo lo expliqué en mi otro mensaje, ahí lo puedes escuchar tú en otro mensaje. Uno se llama explicación de Rusia y Ucrania, y explico. ¿Amén? Como en este mensaje no voy a explicar algunas cosas que prediqué en el otro mensaje. Amén. Entonces, ¿por qué Estados Unidos y la OTAN no se involucran en el conflicto de Rusia y Ucrania? Ahora, hay un artículo, mis hermanos, hay un artículo, y este es el artículo 5. Este es el artículo 5 de la OTAN. La OTAN está compuesta por muchos países. Amén. Ahora, y dice el artículo 5, dice: un ataque armado contra uno de los integrantes, es decir, contra uno de sus grupos de la alianza, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será considerado como un ataque contra todos los países de la organización. Es decir, cualquiera que venga contra uno de ellos será contra ellos, es decir, todos contra ellos. ¿Ven? Ahora, y es por eso que la OTAN no puede hacer nada, por eso está con los brazos cruzados, y Estados Unidos no pueden hacer nada. ¿Por qué?
porque Ucrania no pertenece a la OTAN, no es del mismo grupo, no es del mismo bando, o no es de la misma pandilla, no pertenece a la misma pandilla. ¿Amén? Y es por eso que lo único que puede hacer Estados Unidos como la OTAN es solamente apoyarlo con alimentos, con ayudas y todo eso. Pero no pueden involucrarse porque Ucrania no es miembro y no pertenece a la OTAN. Amén. Ese es el artículo 5. Ahora, ¿cuántas veces se ha usado el artículo 5? Desde que la OTAN se organizaron estas naciones, ¿desde cuándo? ¿Cuántas veces se ha usado? Una sola vez se ha usado. Una sola vez se ha usado el artículo 5. Y eso fue en el 2001, cuando fue el 11 de septiembre, cuando derribaron las Torres Gemelas, los terroristas. Fue solamente cuando se usó el artículo 5. Una sola vez se ha usado. Y nunca se ha usado. ¿Por qué se usó el artículo 5? Porque Estados Unidos es miembro de la OTAN y Ucrania no es miembro. Amén. Entonces, desde ahí estamos entendiendo, mis hermanos. Amén. Ahora, mis hermanos, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras? Vayamos a Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? Santiago capítulo 4, versículo 1 al 2 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Es decir, Pablo también se está refiriendo ahí a nuestro cuerpo, que hay una guerra ahí entre el espíritu y todo, entre el espíritu y el alma, y el alma nomás toma las decisiones, es decir, le dice al espíritu dónde quiere ir y al cuerpo dónde quiere ir. Entonces hay una guerra. Amén. Entonces, las cuales combaten entre vuestros miembros. Codicias y no tenéis y matáis. Esa es otra cosa, codicia, envidia. Es decir, de ahí vienen los pleitos de la codicia, de querer tomar algo que no te pertenece o que no es tuyo. Codicia, envidia, tener envidia de lo que tiene tal vez el hermano. ¿Amén? Entonces, de ahí vienen las guerras, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo dijo que habría guerra, es decir, siempre va a haber guerra, siempre va a haber guerra, es decir, ya sea Rusia con Estados Unidos, ya sea China con Estados Unidos, ya sea Japón con Rusia o ya sea Israel. Es como lo que miramos apenas contra Israel y los palestinos, y muchos decían que eso era la tercera guerra. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a quién escuchar, a muchos predicadores que solamente se levantan, ni siquiera Dios lo ha levantado. Que tener mucho cuidado, mis hermanos. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dijo que iba a haber guerra y siempre habrá guerra, pero eso no quiere decir que es la tercera guerra mundial. Miremos en Mateo capítulo 24, versículo 6 al 8 dice: y oréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario, dice, que todo esto acontezca. Pero mira lo que dice Jesús, dice: mirad que no os turbéis. Dice, mira, no se turbe, dice, no se turbe. Porque muchos hermanos están turbados. Dicen, ay, y esa es la tercera guerra mundial. ¿Y qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi familia? No se turbe. Jesucristo dijo que iba a haber guerra. Por eso nosotros tenemos que escudriñar esa escritura. Y tenemos que tener cuidado a quién estamos escuchando. Pero muchas veces ustedes quieren escuchar a esos predicadores que le hablen de prosperidad, de pacto y de todas esas cosas que yo vengo hablando en mi canal. Amén. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá peste y hambre, etcétera, etcétera. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en estar escuchando en este tiempo. Porque hay noticias que no dicen la verdad, que son falsas. Hay noticias que dan verdades y noticias partes son falsas, amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque hay canales cristianos también que dicen que esto es la tercera guerra mundial, entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, mis hermanos, Rusia y Estados Unidos tienen el 90% de armas nucleares, son los dos países lo único que tienen armas nucleares. Yo en otro video yo expliqué que todos los 10 países o las 10 naciones que tienen armas nucleares. ¿Quién está en el número 1? Expliqué.
pero aquí solamente voy a explicar un poco. Ahora, Rusia y Estados Unidos tienen el 90% de armas nucleares. Ahora, Rusia tiene 6.315 de armas nucleares. Es el número 1 de todas las naciones. Estados Unidos tiene 5.800 de armas nucleares. Es decir, Rusia está en el número 1. O sea, Rusia está armado hasta los dientes, mi hermano. Es por eso que no es fácil venir contra Rusia o decir, como muchos pues, por ahí escucho en las noticias decir que Rusia no puede con Ucrania. Mi hermano, eso es como comerse una hamburguesa, pero hay leyes, restricciones, entonces Rusia no puede llegar así, no, mis hermanos. Eso es como si yo me pusiera con una persona de 20 pies, mi hermano, por favor. Mi hermano, Rusia tiene el poder armario en estos tiempos. Ahora, mis hermanos, Rusia tiene misiles que Estados Unidos no puede rastrear. Es decir, si Rusia tiene un misil o bombas nucleares, Estados Unidos no los puede rastrear. Fíjate lo peligroso que eso es, mis hermanos. Lo peligroso. Ahora, muchos hablan de Estados Unidos que está en la profecía, en la Biblia. Ahora, no voy a hablar de eso tampoco, pero sí se considera que Estados Unidos recibirá un atentado, ya sea por parte de China o terrorista, pero dejará de ser una potencia, amén, porque Estados Unidos no es un imperio, es una potencia, amén. Ahora, mis hermanos, aquí vamos a mirar el acuerdo que quieren llegar los dos presidentes, amén. Aquí vamos a mirar primero lo que pide Putin a Ucrania, y luego vamos a mirar lo que pide el presidente de Ucrania a Putin, amén. Vamos a mirar primero lo que pide Putin. Número 1, no ingresar en la OTAN, eso es lo que le está pidiendo a Ucrania, no ingresar en la OTAN o adquirir una posición neutral. Neutral es como un carro neutral, si tú manejas, quedarse neutral. Entonces, Putin lo que le está pidiendo, no, tú no tienes que ser miembro, no te juntes con ellos, no andes con ellos, tienes que estar neutral. Amén. Número 2, el ruso debe ser considerado idioma oficial en Ucrania y las leyes que los prohíben deben de ser eliminadas. Si tú no sabías, en Ucrania persiguen a los rusos, hasta se cree que los matan a los rusos. ¿Por qué? Porque hablan ruso, les prohíben hablar ruso en Ucrania. Hay muchos rusos ahí en Ucrania, la mayoría hablan rusos. El presidente, descendiente judío, de padres judíos que hablan ruso también, él habla ruso. Entonces Putin lo que le está pidiendo que dejen de perseguir a los rusos que están ahí, y no solo eso, sino que quiten las leyes, que la eliminen. Esas leyes que prohíben que un ruso hable ruso. Entonces esas son cosas que tú no sabías. ¿Amén? De hecho, hubo un tiempo donde Ucrania también perseguía a los judíos. También esa es otra historia que tenemos que hablar de eso. Ahora, número 3, reconocer a Crimea como territorio ruso. Eso es lo que pide Putin. Número 4, reconocer la dependencia repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk, es decir, reconocer también esos dos lugares. Amén. Sí, número 5, desmilitarización de Ucrania y abandono de las armas que puedan ser una amenaza, es decir, para Rusia puede ser una amenaza. Amén. Número 6, provisión de los partidos y organizaciones ultranacionalistas en Ucrania. Eso es lo que está pidiendo Putin. ¿A quién? Al presidente de Ucrania. Pero miremos lo que está pidiendo el presidente de Ucrania. Solamente está pidiendo 3 cosas. Número 1, alto al fuego. Eso es lo que está pidiendo. Número 2, garantía de seguridad. Número 3, integridad territorial de Ucrania. Eso es lo que está pidiendo. Por eso no llega a un acuerdo. Porque si el presidente de Ucrania llegara a un acuerdo, decir, ok, yo voy a respetar lo que tú dices, vamos a dejar que el idioma ruso sea el número 2, el número segundo ahí en Ucrania, vamos a dejar de perseguir a los rusos. Eso no lo dice la noticia. No lo dice la noticia, ¿verdad que no? Por eso la Biblia dice que a los buenos le llaman malos y a los malos le llaman buenos.
Ahora aquí no estoy justificando a Putin, porque Putin pues no es un angelito tampoco. Amén. Ahora, mis hermanos, aquí hay una gran pregunta. ¿Rompió la OTAN su promesa o usó Putin pretexto para invadir a Ucrania? Porque es un acuerdo que llegaron entre Estados Unidos, la OTAN y Rusia a no avanzar más. Pero ellos siguieron avanzando. Y llegaron a un acuerdo que ya no tenían que avanzar. Se querían, anexar a Ucrania también. Entonces, escuche bien, la OTAN y Estados Unidos, esto fue lo que dijo. Ni un centímetro hacia el este, eso es lo que quedaron. Ni un centímetro al este. O sea, que ya no iba a avanzar la OTAN. Ya no iba a avanzar. Ahora, voy a poner un ejemplo. Todo esto se lo dejo a su criterio. Si Rusia pone sus bases militares y todos sus armamentos bélicos y todo lo que él tiene, todo, en México, ¿cómo reaccionaría Estados Unidos? ¿Cómo reaccionaría? De la misma manera está reaccionando Putin, de la misma manera. ¿Amén? De la misma manera. ¿Amén? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Amén? Ahora, hay 4 puntos que tienes que saber con referencia a las guerras. ¿Para qué son las guerras? Número 1, las guerras están en las manos de Dios. Es decir, todas las guerras han estado en las manos de Dios. Porque si la guerra no tuviera en manos de Dios, mi hermano, todo esto tuviera pedazos. Ni tú ni yo existiéramos, no estuviéramos aquí. Pero todo está en las manos de Dios. Todas las almas están en manos de Dios. Amén. Número 2. Las guerras son para que todos los judíos salgan de todas las naciones. Es decir, hay judíos que están bien acomodados en Rusia, en Ucrania, en Chile, Uruguay, Argentina. De hecho, en Ucrania hay más de 600,000 judíos. En Rusia hay más de 800,000 judíos. Entonces las guerras son para eso, para sacar al pueblo, a los judíos para su tierra. Miremos Ezequiel. Vamos a mirarlo con la Biblia. Ezequiel, capítulo 37, versículo 21, dice, y le dirá, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas las partes, dice, y los traeré a su tierra. ¿Te das cuenta? Para eso son las guerras. Miremos Ezequiel, capítulo 36, versículo 24, dice, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y los traeré a vuestros países. Para eso son las guerras, mis hermanos. ¿Amén? Número 3. Las guerras son también para que las almas busquen de Dios, aquellos que no conocen de Dios, y miren lo que está pasando y se arrepientan de su pecado. Para eso son las guerras. Y no solo eso, sino para también hermanos y hermanas que se han apartado de la fe, se han alejado de la presencia de Dios, que mire que estamos viviendo ya en los últimos tiempos y que el arrebatamiento de la iglesia está muy cerca. Amén. Por eso la guerra. Número 4. Las guerras son profecías bíblicas que se tienen que cumplir a su debido tiempo. Es decir, cada uno se tiene que cumplirse a su debido tiempo. Algunas tienen doble cumplimiento. Jesucristo dijo, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Lo más cerca, mi hermano, que estamos, es mirar el arrebatamiento. Es decir, cuando la iglesia, la iglesia, cuando sea la tercera guerra, nosotros vamos a venir con nuestro Señor Jesucristo de regreso. Amén. Ahora, la guerra de Rusia y de Ucrania, ¿es la guerra de Gog y Magog? No. Aunque muchos predicadores han dicho que eso es la guerra de Gog y Magog, la de Rusia y Ucrania. No lo es, mis hermanos. No es. Amén. Ahora, ¿cuándo será ¿cuándo será la guerra de Gog y Magog? ¿Cuándo será la guerra de Gog y Magog? Vayamos a Ezequiel capítulo 38. Ezequiel capítulo 38, versículo 9 al 12, dice, escuchen bien, esto es cuando Israel está en paz y seguridad. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado, para cubrir la tierra, serás tú.
y toda tu tropa y mucho pueblo contigo. Así ha dicho Jehová, el Señor, que en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa cuando vea paz y seguridad. Iré contra gente tranquila que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muro y no tienen cerrojo, ni cerrojo ni puerta, para arrebatar despojo y para tomar botín y para poner tus manos sobre la tierra. Entonces es cuando viene la guerra de Gog y Magog. Muchos predicadores dicen que la guerra de Gog y Magog será antes del arrebatamiento. Ahora otros dicen que es después del arrebatamiento. Mi caso es después del arrebatamiento. Amén. Pero si es antes, pues gloria a Dios. Aleluya. Amén. Pero lo que estamos viendo, mis hermanos, lo que estamos viendo nosotros, mis hermanos, no es la tercera guerra mundial de Rusia y Ucrania. No es la tercera guerra mundial. Amén. Lo que estamos viendo son los pasos del jinete del caballo bermejo de Apocalipsis capítulo 6 del versículo 3 al 4. Eso es lo que estamos viendo en estos tiempos. Estamos viendo los preparativos, el escenario, todo. Es decir, Rusia tiene que ir avanzando poco a poco, poco a poco. Ese es el camino para llegar a Israel. En el futuro Rusia tiene que invadir a todos esos pueblos, los que les pertenecían antes, cuando era la Unión Soviética, tiene que tomar a esas naciones en el futuro. Pero él irá avanzando poco a poco. Dios lo traerá jalando, le traerá un anzuelo, como dice en la Biblia, y poco a poco un anzuelo con una carnada, y poco a poco hasta llevarlo hasta el monte, hasta la frontera de Israel, y ahí va a descargar su juicio Dios. Amén. Ahora, ¿dónde será la tercera guerra mundial? Ahora, aquí es mucho cuidado, mis hermanos, no se dejen engañar, porque muchos dicen que la tercera guerra mundial es lo que estamos viendo, y eso es falso, eso es mentira. La tercera guerra mundial no será en China, ni en Perú, ni en Japón, menos en República Dominicana, o Argentina, o en México. La tercera guerra mundial será en Israel. Allá será la tercera guerra mundial. Entonces, no se deje engañar. Cuando dice, y esto será la tercera guerra mundial y se acerca al fin, no se dejen engañar. Por eso tienen esta prédica para que la escuchen. Amén. Y no se dejen engañar. Ahora, miremos dónde será la tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial, miremos Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 16, del versículo 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Es decir, muchos ya saben de esta profecía, se está secando ya el río Éufrates, para que por ahí pasen los chinos y todos. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonio que hace señales y van a los reyes. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para, dice, escuche bien, ojo aquí, para reunirlo a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿De cuál día? Cuando Cristo venga en su segunda venida. Es entonces cuando será el Armagedón. Amén. Entonces será. Aquí está claro. Está claro. Entonces no se dejan engañar. Amén. Ahora, miremos ahí mismo, miremos Joel, el libro de Joel. El libro de Joel, capítulo 3. Bendito el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Joel capítulo 3, versículo 2 al 13. Escuchen bien. Dice, reuniré a todas las naciones, dice Dios, y le haré descender al valle de Josafat. ¿Dónde es el valle de Josafat? En el Armagedón, en el Megiddo. Allí es. Y dice, la reuniré y la haré descender al valle de Josafat. Que no dice, la reuniré y la haré descender a Perú, Chile, Uruguay, Argentina, Rusia, China, Japón, Estados Unidos. No, dice en el valle de Josafat, donde libró batalla. Y allí entraré en juicio con ellas. Es decir, cuando Cristo venga en su segunda venida, va a entrar en juicio con ellas. A causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron. ¿Quién le esparcieron a Israel? Las naciones. Entre las naciones repartieron mi tierra. ¿Te das cuenta? Ahora miremos ahí mismo, Zacarías
Vayamos a Zacarías, capítulo 12. Zacarías, capítulo 12. Bendito el nombre de Jesús. Zacarías, capítulo 12, versículo 3. Escúcheme lo que dice. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán, dice. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Te das cuenta? Versículo ahí mismo, versículo 9 y 11 dice. En aquel día yo procuré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Dice, todas las naciones. Y derramaré sobre la casa de David. O sea, ahí puedes tú escuchar todo eso. Entonces eso está refiriendo cuando Cristo venga en su segunda venida. Amén. Miremos Zacarías capítulo 14, del versículo 1 al 3 dice. Y aquí que el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tu despojo, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. No dice... Aquí no dice Perú, Chile, Uruguay, contra Jerusalén. ¿Te das cuenta? O sea, mis hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Entonces ahí ya miramos dónde será la tercera guerra mundial. ¿Dónde será la tercera guerra mundial, mis hermanos? En Israel. Es en Jerusalén. ¿Ven? Eso no será en Chile, ni Uruguay, Argentina. Entonces, tenga mucho cuidado cuando usted escuche eso. ¿Amén? Ahora, ¿cuándo comenzará la tercera guerra mundial? Esa es la pregunta. ¿Cuándo comenzará la tercera guerra mundial? Vayamos a Daniel. ¿Cuándo comenzará la tercera guerra mundial? Vayamos a Daniel, capítulo 9, muy conocido por vosotros. Capítulo 9. Ahora, ¿cuándo comenzará la tercera guerra mundial? Ahí estamos, amén. Miremos a... Ahora, aquí vamos a mirar cuándo comenzará la tercera guerra mundial. Amén. Miremos en Daniel capítulo 9, versículo 27, dice. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Es decir, la semana tiene ¿cuánto? 7 años. Es decir, la tercera guerra mundial comenzará cuando terminen los 7 años. Miremos si quiere Mateo capítulo 24. Se lo muestra con la Biblia. Mateo capítulo 24. Gloria a Dios. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 29 dice. Inmediatamente después, dice, de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán de los cielos, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Es decir, cuando termine la gran tribulación es cuando se presenta nuestro Señor Jesucristo. Él se presenta. Amén. Miremos Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Versículo 7, escúcheme lo que dice. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá. Cuando dice que todo ojo lo verá, se refiere a la segunda venida de Cristo. Aquí no se está refiriendo al arrebatamiento, se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Entonces, cuando todo ojo, entonces cuando Israel está encorralado por todas las naciones, entonces todas las naciones disparan hacia arriba con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, y he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Amén. Ahora miremos en Lucas. Miremos en Lucas. Lucas, capítulo 21. Miremos. Bendito el nombre de Jesús. Lucas, capítulo 21. Versículo 20 al 22. Dice, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejército, sabe entonces que su destrucción ha llegado.
Entonces, cuando Israel está encorralada por el ejército, por todas las naciones, es cuando se presenta nuestro Señor Jesucristo. Es el gran día, del gran día todopoderoso, del Dios todopoderoso. No es el Armagedón, mis hermanos. Amén. Miremos Zacarías, también Zacarías. Zacarías, capítulo 14, bendito el nombre de Jesús. Capítulo 14, versículo 4 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Es decir, mis hermanos, una vez Israel está encorralado y ellos disparan contra nuestro Señor Jesucristo, el Dios poderoso, es entonces cuando nuestro Señor Jesucristo pone sus pies en los montes de los olivos y empieza, mis hermanos, Él a reinar 1000 años aquí en la tierra. Amén. Entonces, mis hermanos, ya vamos casi terminando en este mensaje, mis hermanos, también. Ahora, mis hermanos, Israel, mis hermanos, escuchen bien, Israel gritará el Salmo 121. Él gritará el Salmo 21. ¿Por qué? Porque cuando él se encuentre encorralado por todos sus enemigos y sus armamentos y todo lo que él tiene, todos sus armamentos nucleares y todos sus misiles, todo, porque él tiene ahorita en esos tiempos la cúpula de hierro, a Estados Unidos se la compró, otras naciones se la quieren comprar. Entonces, mis hermanos, cuando Israel no le funcione todo eso, cuando presione el botón y no le funcione, entonces él gritará el Salmo 121. El Salmo 121 dice, no lo voy a leer todo, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al rebaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Ese es el salmo que gritará. Entonces Dios, mis hermanos, le responderá a su pueblo y le dirá: Dios, pueblo mío. Eso es lo que va a responder Dios. Le dirá: pueblo mío. Miremos en Zacarías. Zacarías, mis hermanos, capítulo 13, versículo 8 y 9. Escuchen bien lo que dice. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderá, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 3/3 parte y lo fundiré como se funden a la plata y los probaré como se prueba el oro. Dice, él dice, invocará mi nombre y yo le oiré y le diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Cuando Israel grite ese salmo, el Salmo 121, Dios le va a responder y le va a decir: pueblo mío, pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Eso es lo que le va a responder. Ahora, mis hermanos, para ir terminando, vayamos a Lucas, capítulo 14. Lucas 14, versículo. Lucas capítulo 14, versículo 31. Escuchen bien lo que dice. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condición de paz. Eso es lo que tiene que hacer el presidente de Ucrania. Pedir la paz. Mira cuánta gente está muriendo. Cuántos niños, ancianos y civiles están muriendo. Pero él se quiere ser el héroe. Se quiere ser el Superman. Hermanos y hermanas. Él debe de considerar que Rusia es una potencia. No es que no pueda. Mira, Rusia está armada hasta los dientes. Pero él debe de sentarse, mis hermanos. Mis hermanos y mis hermanos que me están escuchando. El arrebatamiento de la iglesia está muy cerca. Y en cualquier momento nos vamos de esta tierra. Siempre he dicho, no todo lo que estamos en la iglesia será